Les dejo con Ale, el jefe de prensa, y ya el que va un poco a llevar el debate del streaming. Gracias. Gracias a todos, buenas tardes. Como saben, esta es una actividad de participación ciudadana, no es la primera actividad de este tipo que realizamos. Ya estuvimos con los jóvenes, con los mayores. El mes pasado tuvimos un interesante debate sobre la situación del turismo y las perspectivas que tiene este sector estratégico, no solo de Lanzarote, sino de Canarias, después de la pandemia, decimos, por decirlo de alguna forma, porque estamos todavía en pandemia, y cómo no, ahora planteamos un tema importante, sobre todo para el tejido asociativo de nuestro municipio, un tejido que se ha ido cohesionando con distintas actividades, con la iniciativa Ciudadanía Activa en Yaiza, y estos streaming y estos espacios de debate pues no serían posibles sin la participación de invitados como los que tenemos hoy y, por supuesto, de ustedes, las asociaciones, quienes son el pilar fundamental de este objetivo. Hoy, como bien decía la concejala Águeda Cedrés, nos acompañan Inmaculada Fernández, concejal de los Llanos de Aridane, de Participación Ciudadana, Luz Marina López, técnica de Participación Ciudadana de los Llanos de Aridane, y vaya por delante nuestra solidaridad con la isla de La Palma. Ya el municipio de Yaiza lo ha hecho de forma espiritual y también material, pero sabemos que las ayudas faltan por llegar y desde aquí nuestra voz de aliento para que puedan consolidar esas ayudas que en definitiva es lo que permite que la isla pueda resurgir, porque están viviendo, la verdad es que un problema bastante terrible. También nos acompaña desde la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, Prisco Navarro, concejal de la ciudad de Las Palmas, gracias por venir también, y Elisa Ramírez, técnica del área de Participación Ciudadana de Las Palmas. Siempre es bueno, en este proceso de aprendizaje permanente que tenemos todos, ¿no?, escuchar experiencias de afuera, porque nosotros vivimos una experiencia muy particular, pero las experiencias que nos cuenten de fuera pues enriquecen nuestro conocimiento, y de eso se trata, que escuchemos a ellos, más que yo hable, que ellos nos cuenten cómo es la experiencia de participación ciudadana, y sobre todo en un aspecto fundamental que vamos a tratar hoy, que es el presupuesto participativo. Entonces quisiera empezar con Inmaculada, por favor. ¿Qué es el presupuesto participativo y cómo lo enfocan ustedes desde los Llanos de Aridane? Bueno, pues nosotros los presupuestos participativos para nosotros son una herramienta democrática en manos de la ciudadanía tan importante que permite sobre todo opinar y acordar y decidir sobre qué parte del presupuesto municipal se van a ejecutar, las obras que deciden los ciudadanos en sus propuestas y después en las votaciones, haciendo siempre copartícipes a la ciudadanía que tenemos en el municipio. Nosotros llevamos con los presupuestos participativos desde el año 2018. Yo empecé en la legislatura en el año 2019, a finales de junio, y ya en julio estábamos de lleno en esa primera fase, que es con la fase de las propuestas. Me pilló muy de lleno, pero 2 años después, a pesar del COVID, que nos ha ralentizado muchas cosas, he de decir que es una de las áreas más bonitas que llevo como concejal. Y en Las Palmas, ¿cuál es la visión que tienen del concepto de presupuestos participativos? Bueno, como bien ha dicho la compañera de los Llanos de Aridane, es una herramienta más que se pone en manos de la ciudadanía para hacer esa cogobernanza en las decisiones municipales, en este caso, y además a través del presupuesto, decidir que los ciudadanos decidan sobre una parte del presupuesto a qué se dedica, a qué va destinado. Muy importante la participación ciudadana en este caso, y bueno, eso nosotros llevamos lo iniciamos también casi paralelamente a los Llanos. En el año 2017 se comenzó a hacer el trabajo para poner en marcha los primeros presupuestos participativos del año 2018. Ya llevamos cuatro ediciones. Estamos precisamente en Las Palmas ahora celebrando las votaciones
de los presupuestos participativos de esta cuarta edición y parece ser que la participación está siendo bastante buena, mucho más que la del año pasado, que bueno, como consecuencia de la situación pandémica y demás, pues de alguna forma frenó a la participación ciudadana. Hemos además incluido, eso ya seguramente vendrán las preguntas, pero hemos incluido la participación presencial para la votación de las diferentes iniciativas que los propios ciudadanos han puesto sobre la mesa para que se decida. Parece obvio que los presupuestos participativos los lleve el área de participación ciudadana, pero como sabemos las administraciones públicas es una máquina bastante compleja y se entiende que serán otras áreas también, como Hacienda, etcétera. Entonces sí quisiera preguntarles cuáles son las áreas que participan en la creación o encauzar esos presupuestos participativos que parten de la ciudadanía. Entonces en Los Llanos, por ejemplo, ¿cómo funciona eso? Pues el área, en nuestro caso, lo lleva participación ciudadana, el área exclusivamente. Se implican el resto de áreas, urbanismo, pues se implican, pero la que lleva es participación ciudadana. Date cuenta que engloba participación ciudadana, los consejos de barrio, los presupuestos participativos y el registro de identidades ciudadanas. Y va engloba los tres aspectos dentro de participación ciudadana. Sería, no sé si en el caso de Las Palmas funciona así, el área de participación es quien los coordina, pero claro, hay una integración total porque de acuerdo a los proyectos y a la misión o el sentido que tengan, y en definitiva Hacienda, que es el que aprueba definitivamente, ¿no? Se tendrá que haber una confluencia de trabajo, ¿no? De muchas áreas. En Las Palmas decidimos desde en noviembre del año pasado que los presupuestos participativos pasaran por un acuerdo de la Junta de Gobierno, porque entendíamos desde participación que, aunque participación ciudadana es la que lidera el proyecto, lo impulsa, trabaja con los colectivos para las propuestas y demás, sí es cierto que al final requiere de todo el ayuntamiento prácticamente. Entonces se propuso un acuerdo de la Junta de Gobierno, con lo cual todos los grupos políticos y todos los concejales y concejalas, todo el mundo tuvo que firmar como que era un proyecto de todos. Porque al final es una manera de hacer las cosas, no es un proyecto de participación ciudadana, que lo es, ¿vale? Pero al final tiene que estar implicado todo el ayuntamiento porque desde el órgano de gestión presupuestaria que se ve gestionando los dineros, haciendo las RCs, mandando el dinero a los distintos servicios, urbanismo, vías y obras, al final hay 3, 4 servicios que son los potentes, los más que la gente más demanda, que es agua, vías y obras y urbanismo. Entonces, es un acuerdo de la Junta de Gobierno porque tiene que ser una forma esa es la parte legal. Al final, nosotros somos los que nos peleamos con los servicios, los que estamos todo el día, oye, mira cómo va la evaluación, pero es verdad que tiene que estar mucha parte del gobierno, todo el mundo implicado. Vale. Hecha esta visión general de lo que son los presupuestos participativos, hay un punto que me imagino que interesa mucho a las asociaciones. ¿Cuáles son las fases? ¿Cómo se construye desde la base esos presupuestos y cómo se hacen finalmente realidad? Entonces, sí me gustaría que nos explicaran muy didácticamente, porque aquí estamos para aprender, cuáles son las fases de creación de esos presupuestos, cómo surgen la lluvia de ideas y cómo se va maquinando todo ese presupuesto. No sé la experiencia Inmaculada en Los Llanos o la técnica, Bueno, es verdad que cuando yo comencé ya llevábamos un año, yo no estaba en la creación de la mesa de los presupuestos participativos, que sí me gustaría que lo comentara Marina, digamos que esa es la base fundamental, ¿no? Para nosotros, en nuestro caso, en nuestro ayuntamiento, esa creación de la mesa de los presupuestos participativos, me gustaría que esa parte la explicara ella. Después nosotros tenemos 3 fases. Una fase donde cualquier vecino, entidades vecinales, entidades sociales, cualquier persona puede proponer lo que considere. No tiene por qué estar empadronado en el municipio, pero es verdad que tiene que ser mayor de 18 años, empadronado o no en el municipio, incluso cualquier turista que llegue a los Llanos de Aridane y que vea alguna carencia o considere que, pues que hay alguna vía que necesite pues, cualquier remodelación, etcétera. Esa es la primera fase, esa fase de propuestas. Después tenemos la fase donde el técnico municipal,
está Marina y después tenemos un técnico que está en vías y obras, que es después el que le da viabilidad a esas propuestas. Primero, que encaje en el capítulo 6, porque nosotros los presupuestos participativos, de momento, a futuro tenemos pensado varias cosas, pero a día de hoy lo sacamos del capítulo 6, entonces tiene que encajar en vías y obras. Vías y obras, y bueno, pueden ser algún tipo de otras cuestiones que podemos desarrollar más adelante, pues a lo mejor una asociación de vecinos, que yo lo explicaba antes, que a lo mejor, bueno, pues se dedican al carnaval y tienen una comparsa y necesitaban pues máquinas de coser, pues todo lo que sea material fungible. Ya. ¿Entiendes? Esa es la segunda fase. Es verdad que por el camino se quedan muchas propuestas porque a lo mejor no son competencia municipal, son competencia del Cabildo, simplemente porque no encajan en el capítulo 6 o simplemente porque a lo mejor es una propuesta que la valora el técnico y se va del tope del presupuesto que tenemos. A lo mejor nosotros somos un ayuntamiento en comparación con Las Palmas de Gran Canaria muy pequeñito, donde el tope que hemos tenido son 300.000 euros y a lo mejor nos hacen una propuesta donde son 100 y pico mil euros. Entonces a lo mejor esa propuesta se queda, por el coste del presupuesto, se queda fuera. Y después ya pasamos a la tercera fase, que es la fase de votación. Es verdad que para votar tienen que ser empadronados en el municipio, en los Llanos de Aridane, pero pueden ser cualquier persona que sea mayor de 16 años. Pueden votar hasta 3 propuestas. Nosotros llevamos desde el 2018. Es verdad que después, con la pandemia, pues aquel año un poco desastroso, no hicimos fase de recogida de propuestas, simplemente con las asociaciones de vecinos. Para nosotros, yo no sé si aquí hay asociaciones de vecinos, para nosotros ese tejido es fundamental en los presupuestos participativos y sobre todo nosotros conformamos lo que son los consejos de barrio, zona de costa, litoral, zona de medianía, desgraciadamente barrios que ya tenemos desaparecidos con el volcán y después todo lo que es la zona centro. Entonces para nosotros los consejos de barrio y las asociaciones de vecinos son fundamentales para llevar a cabo los presupuestos participativos porque son los que mayor peso tienen. Entonces nosotros básicamente trabajamos en esas 3 fases, pero la creación de la mesa sí prefiero que la explique Marina. Sí, Marina. Vamos a ver, nosotros cuando empezamos en 2018, lo primero es la aprobación de un reglamento. El reglamento, pues como comenté antes, que englobaba pues las asociaciones, los consejos de barrio, la creación de los consejos de barrio y los presupuestos participativos. Lo primero que se creó fueron los consejos de barrio, una serie de, la verdad que bastantes reuniones, pues para que la gente se presentara, se podía presentar de los consejos de barrio un titular y un suplente, lo que eran los de las asociaciones, y después a modo individual, pues una persona, cualquier vecino del Ayuntamiento de Los Llanos. Se crearon los consejos de barrios, que son 3 consejos. El consejo de la zona centro, que engloba lo que es, pues, la palabra ya lo dice, el centro. De medianías, que como acaba de decir Macu, pues lo perdimos porque englobaba todo, que las Manchas y la Laguna. Todavía las Manchas, gracias a Dios, todavía están, pero todo que la Laguna prácticamente no. Y después la zona de costa, que engloba pues, las 3 playas que tenemos. Entonces, ese fue el primer paso, crear los consejos de barrio, previamente, como os he dicho. Y ya después con los consejos de barrio, porque como dice Marco, es muy importante, porque ellos son los que, digamos, siempre están, los que están proponiendo, en fin, para todas las obras, lo que vayan a proponer. Y ya después se creó el autorreglamento de los presupuestos participativos. El autorreglamento con una serie de condiciones. Ese autorreglamento lo creamos la mesa de los presupuestos participativos. Una serie de no máximo de 20 personas que nos reunimos en varias sesiones y ahí se pusieron pues, los fundamentos de lo que iban a ser los presupuestos participativos. Quién podía votar, quién no podía votar, quién podía hacer propuestas, quién no podía hacer propuestas, lo que se ponderaba a las asociaciones, que ya luego lo explicaré después. Y eso fueron nuestros inicios, pero sobre todo la mesa de los presupuestos participativos, que bueno, fueron bastantes sesiones, hasta que es la que los rige. Sí, tú has tocado un tema importante que es el reglamento. Evidentemente hay que tener un marco para saber por dónde tenemos que caminar. Sí. De hecho, este es uno de los objetivos de estas jornadas, ¿no?
que de aquí salga un reglamento de presupuestos participativos del Ayuntamiento de Yaiza. Y sí quisiera saber la experiencia de Las Palmas, cuáles son las fases que desarrollan esto, y si en esa primera fase, por ejemplo, de las propuestas, son simples propuestas o ya hay una pequeña justificación de un proyecto o solamente se plantea como una lluvia de ideas. Yo voy a entrar más en la parte política y ya Elisa entrará en la parte técnica. Yo creo que lo primero que hay que decir es que para poner en marcha los presupuestos participativos en un municipio tiene que haber un compromiso serio político de poderlos llevar adelante. Tomada esa decisión, lo siguiente es hay que involucrar a los trabajadores municipales en ese proyecto, porque si fallan los trabajadores municipales, entonces no hay proyectos participativos, porque en nuestro caso, en el municipio de Las Palmas, pues tiene, como bien ha dicho Elisa, participación ciudadana pone en marcha el proceso, el servicio de participación ciudadana lo pone en marcha y luego en el trámite tienen que ser los diferentes servicios. En nuestro caso intervienen todos los servicios, desde cultura hasta vías y obras, urbanismo, porque en nuestro caso también entran no solamente el capítulo 6, sino el capítulo 2 también, en donde se pueden hacer propuestas como una que se presentó por parte de una asociación de vecinos de San Lorenzo de lanzar 300 libros sobre la historia del municipio de San Lorenzo. Entonces iría al capítulo 2, ¿no? Para poder llevar eso en marcha, pues tiene que producirse el proceso que empieza por la convocatoria de los presupuestos participativos, anunciando que se pone en marcha la recogida de propuestas. A partir de ahí, ya luego, una vez recogidas las propuestas, que pueden ser de asociaciones de vecinos o de cualquier otra organización o ciudadanos a título individual que quieran realizar la propuesta, y posteriormente tienen que ir a la viabilidad técnica, en donde, igual que en La Palma, pues tiene que mirarse que no supere el presupuesto asignado, que lo que se vaya a solicitar y se vaya a realizar si se vota esté en suelo municipal, que sea el ámbito municipal, una serie de condiciones que las va a explicar seguramente Elisa, y ya luego el proceso, una vez dada la viabilidad, el proceso de votación, ¿vale? En donde ahí, igual que también en Los Llanos, pues puede votar solamente las personas que están empadronadas en el municipio. Pero repito, para poner el proceso en marcha, tenemos que estar todos como una piña para ese proceso. La clase política afrontando ese reto, los técnicos municipales para llevarlo a cabo y, por supuesto, la participación ciudadana de colectivos y ciudadanos a título individual, que sin ellos evidentemente no existirían los presupuestos participativos. Elisa, si te planteas un esquema imaginario, ¿cómo determinas en Las Palmas estas fases de los presupuestos participativos? Dando por hecho, evidentemente, que necesita el compromiso político. Sin eso, pues no arrancamos, ¿sabes? Nosotros en Las Palmas contamos con el Reglamento de Participación Ciudadana desde el 2011 y ahí se recogían ya los presupuestos participativos. El esquema, nosotros hemos ido, digamos, aprendiendo ensayo-error. Lo hemos hecho un año, nos ha salido de aquella manera, hemos visto dónde estaban los cuellos de botella y ese esquema pasa, comentas, de empezar a ver el paso que ustedes están haciendo ahora en Yaiza, de ver pues cómo había funcionado en otras partes. Está claro que todos hemos leído Porto Alegre, en Brasil y todas esas cosas, pero al final, como eso nos queda tan lejos, vamos buscando lo que tenemos más cerca. Y nosotros empezamos ensayo-error, nos veíamos en los consejos de distrito. Nosotros no tenemos consejos de barrio, tenemos consejos de distrito. Las Palmas está dividida en 5 distritos. Tengan en cuenta que un distrito solo de Las Palmas, el más grande, tiene 107.000 habitantes. O sea, estamos hablando que municipios pequeños a lo mejor tienen problemas pequeños, pero municipios grandes, lo que hablábamos antes, tienen problemas grandes. Entonces,
Ese esquema nosotras empezamos a reunirnos con los colectivos, con los consejos de distrito, los abríamos y ahí hablábamos, debatíamos, nos íbamos a los barrios. Al principio, después la pandemia nos cogió y ahí no había ni barrios ni asociaciones y estaba todo, vamos, apenas hubo un momento que es que ya nos resultaba hasta difícil hablar por teléfono. Entonces era como, los primeros años sí hablábamos en los barrios, nos reuníamos por territorios, porque quizás el barrio a lo mejor está dividido, pero bueno, hay territorios que comparten más o menos. Y ahí empezamos a construir ese modelo. Empezamos con, el primer año no teníamos ni presupuesto, el siguiente año tuvimos 1,5 millones, al tercer año tuvimos 2,5 millones, este año tenemos 3 millones. Y puede parecer mucho dinero, sí, pero al final es una ciudad, que le digo, tiene 380.000 habitantes. Entonces, un poco ese era el esquema, empezar a trabajar y cuando íbamos detectando la dificultad la intentábamos solventar al año siguiente. Hemos cambiado la metodología durante este tiempo, porque al final los presupuestos participativos es un proceso vivo. Entonces, la ciudadanía mismo nos reclamaba, nos decía, oye, que es que esto así no, porque luego no sale. No, nosotros pecamos de ingenuos, el ayuntamiento va a funcionar como un reloj y vamos a sacar esto año por año. Y no, porque los proyectos son muy grandes. Nosotros, por ejemplo, no tenemos ese margen de si el proyecto llega a 100.000, no. Nosotros dividimos los dineros del ayuntamiento, de los presupuestos, por distrito, basándonos en el criterio de población y de extensión del territorio. Entonces, claro, más o menos toca 500.000 euros por distrito, más o menos. Un poco más arriba, otro más abajo. Nosotros, mientras no se pase del 500.000, tenemos proyectos de 360 y pico mil euros. Entonces, claro, imagínense, la maquinaria sale a licitación. Entonces, ¿cuál es el esquema? El esquema de trabajo es trabajar desde abajo hacia arriba, con los colectivos, con ustedes, porque al final las necesidades las saben ustedes, pero también tiene que estar armada la parte de arriba, porque si no, no puedes tener la teoría puedes cerrar un montón de cosas, pero siempre hay esos flecos que tienes que, porque la ciudadanía es libre de presentar, en nuestro caso puede presentar cualquier persona, cualquier entidad, colegios profesionales, APAS, la universidad. Hemos vivido, incluso la ciudadanía, proyectos muy sencillos a proyectos con un nivel de elaboración bestiales, o sea, que el técnico dice, hola. Entonces, todo eso es un proceso que todos hemos ido aprendiendo, ¿no? Ensayo-error. Antes hablabas del compromiso de los trabajadores municipales, evidentemente, y la oficina técnica tendrá que ser un pilar en esto, porque habrán propuestas, como dices tú, que estarán muy bien elaboradas con anteproyectos, incluso proyectos, si viene de un colegio de arquitectos, un colegio de ingenieros, pero habrá otras que serán simples ideas. Entonces, en ese camino, me imagino que las oficinas técnicas tendrán que ayudar a ver, y vendrá la criba, ¿no? Claro. Todo proyecto es para solucionar un problema. Entonces, ¿a qué tipo de personas vamos a llegar? ¿A qué número de personas le vamos a solucionar un problema? Porque, claro, cada uno, y a veces pecamos de egoísmo, ¿no? Creemos que es nuestro proyecto el mejor y no hemos visto entonces el proyecto de los demás. Entonces, me imagino que habrá una mesa donde se pondrán en común los proyectos y de pronto tú me puedes convencer a mí, es verdad, yo cedo mi idea porque creo que la tuya soluciona más problemas, ¿no? Y puede llegar a más gente. ¿Es fácil esa coordinación con las asociaciones? Me imagino que será complicado. Eso ha sucedido en algún distrito en el que se crea hasta un ambiente de solidaridad con aquel barrio que no ha tenido a lo mejor actuaciones municipales durante mucho tiempo y por ejemplo, por poner un ejemplo, necesitan un parque infantil. Hay un proyecto de un parque infantil y cada colectivo o cada ciudadano de ese distrito ha presentado otras propuestas diferentes. Se ha dado el caso de distritos donde la solidaridad ha llevado a que todos vayan a por el parque infantil en el barrio donde no había tenido inversiones en los últimos tiempos, ¿no? O sea, se crea incluso ese ambiente, eso se hace a través de los consejos de participación por distrito, donde no lo hemos hecho el año pasado como consecuencia del COVID, pero en donde se reúnen los vecinos del distrito y van tomando las decisiones. Y puede llegarse a ese punto de solidaridad en la que dejo mi proyecto aparcado para
apoyar el proyecto de quien más lo necesita o quien tiene mayor necesidad, ¿no? Y eso al final cohesiona más el tejido asociativo. Por supuesto, por supuesto. Yo creo que, no sé, en el caso de los Llanos Aridane ya han adelantado algo, ¿no? Que efectivamente las ideas pueden partir de cualquier entidad, persona, incluso que no sea residente en el municipio. Ya después, a la hora de votación, yo creo que en Las Palmas también, ¿no? Tendrían que estar empadronados en el municipio. Y eso me parece una cuestión lógica. Y además que vengan ideas de fuera enriquece, porque a veces cuando tú ves mejor los problemas o las virtudes desde fuera que desde dentro, ¿no? ¿Y cuáles son los mecanismos que usan para promocionar este tipo de presupuesto o estas etapas o estas fases? Me imagino que en los municipios más pequeños será más fácil, ¿no? Ustedes superan ya los 20.000 habitantes, más o menos ya nosotros tenemos 18.000, entonces es una experiencia, digamos, asimilable a Yaiza. ¿Cuáles son los mecanismos que usan? ¿Ya tienen identificadas las asociaciones o abren una convocatoria? ¿Cómo funciona eso? Sí, nosotros sí es verdad que tenemos asociaciones de vecinos, cada barrio tiene una asociación de vecinos, tenemos representantes de los consejos de barrio, que son cualquier persona física que, bueno, que quiera pertenecer a este proceso. A nosotros no funciona muy bien, bueno, hacemos un llamamiento con una nota de prensa, supongo como hacen a lo mejor la gran mayoría de los municipios, hacemos cuñas de radio, hacemos un llamamiento a todas aquellas personas que quieran presentar alguna propuesta de cualquier déficit que vean en cualquier punto del municipio. A nosotros, por ejemplo, nos funciona muy bien hacer megafonía, somos un municipio, bueno, no relativamente pequeño, pero que intentamos llegar a sitios donde a lo mejor pues, hay personas mayores que también ven las dificultades que se puedan presentar, no tienen redes sociales, no leen la prensa, pero a lo mejor escuchan la radio y si pasa un coche por su casa, pues le prestan mucha atención. A nosotros eso nos funciona muy bien, muchísimo, la megafonía. Ahí nosotros, yo creo que es uno de los pilares fundamentales que tenemos para poder llegar cada vez a más y más gente. Es verdad que todo proceso que se vaya a iniciar cuesta, como todo en la vida. Como decía el compañero, si hay una implicación política, hay una implicación administrativa con los técnicos, si la administración cumple, yo creo que los vecinos proponen cada vez más y más, porque ven una respuesta. O sea que si ven una respuesta por parte de la administración pública, yo sé que los vecinos van a responder, eso está claro. Y es un proceso que lo hablábamos antes, que no hay que frenarlo, lo vamos a iniciar. Lo iniciamos el primer año. Yo tengo aquí las estadísticas, sale regular, el segundo año, si te implicas y trabajas como en cualquier cosa, lo superas. Nosotros en 4 años de propuesta, este año, antes del volcán, nosotros tenemos una empresa de Tenerife que nos presta de vez en cuando apoyo y le decía, este año tenemos que sacar más propuestas que el año pasado, muchas más. Marco, no seas exigente. Sí, soy exigente. El año anterior habían sido 80 y tantas, pues este año tuvimos 100. A mí eso es muchísimo. A ver, después pueden ser viable un número mayor o un número más pequeño, pero yo creo que implicar a los vecinos, yo creo que cada municipio sabe las necesidades que tiene, hasta dónde tiene que llegar, dependiendo de la población que tengan, población más envejecida. La gente más joven sabe que tiene redes sociales, machacar redes sociales, que tenemos población más envejecida, pues a nosotros, por ejemplo, para llegar a distintos barrios, no funciona muy bien la megafonía. Entonces yo creo que nosotros hacemos ese compendio de cuñas de radio, notas de prensa y, por supuesto, los consejos de barrio. Nosotros hacemos los consejos de barrio cada 4 meses, tenemos 3 consejos de barrio, como dijimos antes, entonces machacamos mucho con las asociaciones de vecinos y machacamos mucho con los representantes de los consejos de barrio, que cada 4 meses nos sentamos y hacemos una mesa específica donde proponemos nosotros como administración, no todos en conjunto. ¿Qué fechas vamos a poner? Oye, ¿qué fechas vamos a encajar para la recogida de propuestas? ¿Qué fechas vamos a poner un poco para que el técnico municipal vea las propuestas y le dé viabilidad? Y este año yo creo que era el primer año que teníamos un mes entero para la fase de votación. Yo creo que eran 15 días lo que habíamos hecho en ediciones anteriores y este año ampliamos un mes. Entonces, es como todos, ir viendo las necesidades. El primer año, como decía la compañera, el segundo año, unas las quitas, otras las añades, porque es un proceso que ojalá funcionara desde el primer año que se crea, ¿no? No, hay que trabajarlo muchísimo.
Sí, Hay que sentarse y escuchar muchísimo, aunque muchas veces no nos gusten las cosas que nos digan, pero hay que sentarse y escuchar. Entonces yo creo que es un proceso no a corto plazo. Y ustedes con la experiencia que tienen en ambos municipios, ¿ya han identificado, digamos, el sector de la población más proactivo a participar? Digamos, los jóvenes, personas de edad media o los adultos. Bueno, yo creo que tenemos un poco de todo, ¿no? Sí, hay que... los jóvenes se implican muchísimo. Una de las propuestas que tuvo bastante éxito fue un parque de skate que propusieron los jóvenes y entre ellos empezaron a promover para que hubiera bastantes votos. También las asociaciones de discapacidad también, porque quieren que les arreglen las aceras, para que sean más accesibles, que es lo que yo había comentado antes, que date cuenta que nosotros en la mesa de los presupuestos participativos las propuestas las ponderamos. Es decir, la propuesta que redunde en todo el municipio se le pondera con 5 puntos. Vale. La que sea inclusiva con 5 puntos. La propuesta que sea, ¿entiendes? Que englobe a los demás sectores, esa se le pondera. Entonces ya parte con 5 puntos. ¿Vale? Y encima si es propuesta por una asociación, pues ya parte con 5 puntos. Entonces, claro, las asociaciones pues se implican porque interesa. Pero yo creo que sí que se implica, por lo menos lo que hemos visto durante las ediciones, yo creo que sí. Y los mayores. Y los mayores, sobre todo los mayores. En esta última edición tenemos con la concejal de Servicios Sociales, el programa de mayores, ¿te acuerdas? Teníamos intención de también de que en los consejos de barrio una persona mayor de cada consejo estuviera presente para que ellos hicieran sus propuestas. Por ejemplo, una propuesta que usted sabe lo que está pasando con los bancos. Por ejemplo, que ya las personas mayores pues, ven el problema. Pues una de las propuestas que ellos querían hacer era, por ejemplo, que ellos tuvieran acceso para los cajeros y para que esas propuestas, esas cositas que nosotros no le damos ese valor, pues ellos querían, ¿entiendes? Que en los consejos de barrio los mayores, un representante, llevaran las propuestas lo que ellos tienen, los problemas que ellos tienen. Pues eso, yo pienso que sí, que hay una implicación tanto de mayores como de jóvenes. Y en el caso de Las Palmas, ¿cómo llegan a una ciudad grande ya de casi de 800.000 habitantes? ¿Cómo llegan a la gente? ¿Cómo transmiten? ¿Cómo promocionan? ¿Y cuál es el sector de la población que más se implica? Bueno, yo diría que igual que ocurre en los llanos, se implica las diferentes capas sociales, ¿no? Los mayores se implican arrastrados, si cabe, se me permite, un poco también por la juventud que los implican en este tipo de procesos. En el caso nuestro, además, se da la circunstancia de que los jóvenes, además jóvenes de la universidad, universitarios, ayudan a los mayores y a las asociaciones, a los colectivos, a decidir qué proyecto presentar y cómo presentarlo, para hacerlo pues, más llamativo y hacerlo más atrayente, ¿no? Y hay una implicación de alumnos de la universidad, han presentado diferentes proyectos muy interesantes, algunos de ellos se han aprobado y bueno, tienen que pasar a ejecución, y otros proyectos que a lo mejor porque superan el importe previsto en los presupuestos participativos, pues no cabe y son rechazados en esa criba previa, pues algunos servicios los tenemos en cuenta porque, oye, si no entraron por presupuestos participativos, igual el servicio al que le es competente dice, oye, el proyecto es tan bueno que lo vamos a llevar a cabo con fondos propios, que no tengan que ver con el presupuesto participativo. Eso es muy interesante porque, además, esa fórmula hace que la gente realice propuestas, que pongan ideas sobre la mesa. Eso es participar en el diseño también de la ciudad, en el diseño de los diferentes barrios.
Tener en cuenta que al final lo que se está haciendo por parte de la ciudadanía en el proceso de presupuestos participativos es decidir qué es prioritario para el barrio, para la ciudad, ¿vale? Tomar la decisión de qué es prioritario. Por eso lo de antes también en la solidaridad, ¿no? Una cosa trae a la otra. No sé si Elisa está de acuerdo conmigo con lo que acabo de decir. Es mi jefe, no puedo estar nada más. A ver, nosotras en lo que se refiere a llegar a la población para que presente propuestas, nosotros como ciudad tenemos una parte muy cosmopolita, que es la parte baja de la ciudad, que es donde está todo, digamos, los núcleos administrativos, que es el gobierno de Canarias, todas las oficinas, cuando tienes que arreglar papeles vas a la zona baja de la ciudad. Y luego tienes una parte, distrito, que es totalmente rural, o sea, hay gente que vive de la agricultura y la ganadería, esas circunstancias. Entonces, nosotros a la hora de llegar a esos 400.000, 380.000 habitantes que tiene la ciudad, pues hacemos varias cosas, intentamos llegar, pagamos a buzoneadores que van casa por casa con el folletito y lo meten. Hacemos 100.000 folletos en una tandada y 100.000 en la siguiente. El de correos tocando en la puerta, dejándole el folleto. Hacemos cuñas de radio. Colocamos mupis, los mupis son los carteles esos grandes que la gente, los ayuntamientos tenemos una cuota de poner cosas. Mandamos al concejal por todas las radios habidas y por haber en las que podemos tener hueco. Ponemos un banner y aún así nos cuesta muchísimo porque es cierto que la gente responde. O sea, al final te ves con 700 y pico propuestas y te echas las manos a la cabeza porque es así. Pero es verdad que a lo mejor para una ciudad tan grande, pues ese tipo de propuestas como que, bueno, nos falta, y siempre estamos como, nunca estamos conformes, siempre queremos más, pero es verdad que es un trabajo que se lleva el 70% de la actividad de la unidad técnica, tranquilamente. Nosotros el tema de la universidad nos vino muy bien, nos ayudó mucho, teníamos afinidad con profesores de la universidad que andan por ahí cerca, además físicamente estamos cerca de una parte de la universidad, y los arquitectos del último año necesitaban hacer prácticas, nosotros necesitábamos gente que nos echara una mano, pues esa clase de 30 arquitectos se vino con nosotros, iba a los barrios, ayudaba a la gente a elaborar los proyectos, como enlace, porque el arquitecto sí es muy técnico, muy tal, pero luego a la hora de relacionarse, pues a lo mejor, entonces teníamos la Escuela de Trabajo Social, que nos echó una mano, la Escuela de Educación Social también vino, luego se incorporó Derecho, se incorporó la gente de Económica, y poco a poco ese grupito iba por los barrios echando una mano y la verdad que salían proyectos espectaculares. También había cosas que no había por dónde cogerlas, no, tampoco vamos a pensar aquí que no, había cosas que no había por dónde cogerlas, pero había proyectos muy potentes. Entonces te veía gente mayor con gente joven, y es verdad que en los barrios hay barrios súper potentes de movimiento asociativo, gente implicada, que arrastra gente, que realmente se mueve por el barrio, y luego hay sitios que no. Entonces nosotros tenemos que ponderar, nosotros no ponderamos los proyectos dándoles puntos, pero sí tenemos que tener en cuenta criterios de equidad, de reparto en los barrios equitativo, que no se, la zona baja evidentemente se lleva, si es por ello se lleva todos los proyectos, porque son otro tipo de gente más activa, entonces, efectivamente. A lo mejor no es que participen más, que saben organizarse de otra manera y tienen más redes. Entonces, claro, nosotros tenemos que ver, y después están los alcaldes de los barrios que también están, que allí el señor viene y dice lo que hay que votar y lo que sale. Entonces, tenemos ese tipo de dualidades en la ciudad, ¿no? Pero realmente trabaja todo el mundo. Se pusieron de acuerdo en un distrito en el 2019, en el distrito que Prisco es concejal, de que los proyectos, que se priorizaran los proyectos de agua, invernales, las alcantarillas, porque hay barrios en Las Palmas que todavía no tenían el alcantarillado en condiciones. Pues un año se priorizaron todos los proyectos de agua, todos. Y esa solidaridad también existe. Y también existe la rivalidad entre los barrios. O sea, matarse por el pipicán y los parques infantiles, ¿no? También. Eso también existe y hay que manejar todas esas y manejar las frustraciones. Porque cuando te echan para atrás el proyecto por lo que sea, también vienen los problemas. Es que no se cae, no se puede. No, mire, esto no es la lotería, te puede tocar o no, y si los vecinos no votan, no lo consideran, pues, oye,
asúmelo. Preséntalo el año que viene, no pasa nada. Pero también sé gestionar todo ese tipo de cuestiones. Nosotros, colegios, o sea, niños presentando proyectos en el cole, se ponen todos de acuerdo y presentan un proyecto los niños. Para nosotros eso es... Se nos arranca el alma como ese proyecto no salga, pero ¿y si no sale? Entonces, al final, hacemos todo eso, ¿sí? Y siempre queremos más, siempre estamos... Y la gente vota poco, y la gente no sé qué. Es algo que pasa, es algo que pasa. Yo creo que la vinculación que has mencionado, tanto el concejal como tú, con la academia es fundamental. Ustedes tienen la ventaja que tienen una universidad allí, pero esa vinculación es informal, digamos. ¿El ayuntamiento tiene firmado un convenio con la universidad? Sí. Hay un convenio marco, o sea, hay un convenio genérico. Esto fue un plan experimental que la universidad y el ayuntamiento llegamos en participación ciudadana concretamente. Y bueno, le han dado premios a la universidad por ese, al ayuntamiento no se lo dan, pero no pasa nada, se lo dan a la universidad por esos proyectos. Y hay un convenio marco que engloba prácticas, las prácticas de los alumnos que vienen a los distintos servicios municipales, pero esto fue un plan, digamos, experimental que entró y llevamos 3-4 años con ellos, 3 años y medio llevamos con ellos. Sí, yo creo que es interesante recoger esa idea, porque la verdad es que puede llegar a ser realizable una simple idea, porque de pronto la idea se queda en una idea y ya está, pero si no la desarrollas y le das forma de proyecto, ahí muere. Claro, y es potente en el sentido de que también ayuda, primero que el arquitecta y el trabajador social tienen una toma de contacto real con la ciudadanía, porque no es lo mismo lo que estudias en la academia, que lo que sea, que es genial y que tienes todos esos conocimientos, pero al final tu cliente, entre comillas, va a ser el ciudadano, la asociación que va a generarte ese proceso, ese proyecto. Al final nosotros disfrutamos de ese camino, ¿vale? Que al final sale esa propuesta, ¿sí o no? Bueno, pero esos proyectos son muy potentes. Es verdad que luego llegan a urbanismo y el de urbanismo se echa las manos a la cabeza porque llegan cosas, imagínate un servicio que le llegan 100 y pico proyectos de un macanazo. Hay que ser consciente del volumen de que ya los servicios están asumiendo, como para que encima te llegan 100 y pico propuestas. Es entendible que a veces los técnicos municipales pues, nos miren mal. De todas formas, quería apuntar además el hecho de que el trabajar con la comunidad educativa, no solamente en el ámbito universitario. Nosotros recientemente hemos ejecutado un proyecto presentado por una asociación juvenil en el que se implicaba a un instituto, alumnos de un instituto, en la realización de un mural en un muro cercano al colegio que estaba fatal. Y bueno, se llevó a cabo, o sea, no solamente en el ámbito universitario, desde abajo, desde la secundaria, desde primaria incluso, también se pueden realizar, se pueden presentar proyectos e incluso implicar a los propios alumnos, los profesores y la dirección del colegio encantados, porque es una actividad más que desarrolla en el ámbito educativo de esos niños. Y ya tenemos experiencia con unos cuantos centros en Las Palmas. Repito, no solamente de la universidad, sino primaria y secundaria. Ya ustedes han esbozado más o menos cuáles han sido algunas de las demandas, pero sí quisiera enfatizar en este asunto porque imagino que muchas de ellas están dirigidas a obras, ¿no? Y obras es lo que más consume presupuesto. Habrá otras necesidades que son, incluso pueden ser más importantes, pero no son tan visibles. Entonces, perdón, quiero que me profundicen en ese asunto. Nosotros sacamos los presupuestos participativos del capítulo 6, que son obras. Empezamos con un presupuesto de 150.000 euros, un poco para probar, a ver cómo íbamos, ¿no? Era el primer año. Fue bastante bien. El segundo año incrementamos a 300.000 euros. El segundo año es el año que más presupuesto habíamos destinado. Pero claro, nos encontramos en que muchas veces las propuestas son propuestas reales de peso y unas propuestas necesarias, como por ejemplo en uno de los barrios tenían un problema grave de agua. Y eso implicaba que una propuesta que el compañero, el técnico,
le había puesto de inicio 40 o 50.000, no solemos pasar los 40, generalmente 30, 40.000 euros. Se nos iba a lo mejor de 200 a 300.000 euros. Entonces era como lo comentábamos antes, eso por los presupuestos participativos no tiene cabida porque se come todo el presupuesto, entonces no entraría ninguna de las otras propuestas, pero lo asumimos de fondos propios del presupuesto general del ayuntamiento. Llevamos 2 años consecutivos, por ejemplo, en ese barrio, que es el barrio de Los Barros, donde ya los vecinos tienen acceso al agua pública y ya hemos gastado, yo creo que una media de 600.000 euros en unas propuestas que eran bastante pequeñitas, que no necesitaban ni licitación porque no superaban los 40.000 euros. Eso es algo también importante porque nosotros, igual que Las Palmas también, hay obras que quedan por detrás, que muchas veces son cosas pequeñitas. A lo mejor nos piden papeleras en el retamar. ¿Queremos papeleras? Pues yo creo que está bien que lo pases por los presupuestos participativos, pero si te acercas por el ayuntamiento y le dices al concejal, oye, que es que yo creo que en mi calle hace falta papelera, a lo mejor destinas todos tus esfuerzos a estrujarte la cabeza para ver qué es lo que quieres en tu barrio, y algo tan sencillo que se puede desde la administración suplir sobre la marcha, pues esas pequeñas cosas que no votan y que quedan por detrás, o cosas también interesantes, pero que, bueno, interesantes para el proponente y después a lo mejor para el resto de vecinos, pues no tanto. Y hay cosas que después la administración asume. El año del COVID no sabíamos qué hacer con los presupuestos participativos, se paralizó todo, pero entendíamos que si un año se para, yo lo hablaba con la concejal, no arrancan, se inicia, que no funciona, pues no funciona, pero tiene que pasar unos años para saber si funciona o no. Al año siguiente no puedes decir no funciona. No, hay que esperar 2, 3, 4 años, los que sean necesarios. ¿Que va subiendo de forma gradual? Claro que funciona. Pero claro, aquel año sabíamos que si dejábamos de lado los presupuestos participativos por el COVID, no íbamos a arrancar, no íbamos a volver. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Bueno, pues intentar que las asociaciones de vecinos hicieran una propuesta por asociación de vecinos. A título personal, cualquier vecino, pues ese año lo descartamos porque era inviable. Y después también, bueno, pues recopilamos todas aquellas propuestas que en las 2 ediciones anteriores no habían sido votadas y quedaban todavía en el papel. Y arrancamos así, con un presupuesto un poco más pequeñito, eran 200.000 euros, salieron adelante. Y salieron adelante mejor que el año anterior. Porque eso es lo que tienen que ver ellos, que respondemos. Y si respondemos, ellos van a seguir ahí. Y cuesta, de verdad, cuesta muchísimo que ellos respondan. Pero si la administración se implica, yo creo que es un área muy bonita, donde después se pueden visibilizar muchísimas cosas del municipio, hacerlo crecer y enriquecerlo muchísimo, y nadie mejor que ellos, que son los que están, los que viven y lo saben, las necesidades que tienen. Y ustedes han, bueno, me imagino que llega un punto en que también se enfrentan a ese conflicto del ámbito competencial en la administración misma, con temas, por ejemplo, de sanidad, educación, o ya la gente está concienciada que ciertos problemas no dependen directamente de la administración local. Todavía ahí queda mucho por trabajar, sobre todo en el tema de las carreteras. Quiero mejorar el alumbrado de tal sitio. Es que es competencia del Cabildo. La gente, hay cosas, hay cuestiones que todavía no sabe. O quiero tal cosa. Es que eso no entra dentro del capítulo 6. Una cosa que si incorporamos este año es muy interesante todavía trabajar más de forma directa, ¿no? Con los representantes, con cualquier entidad, asociaciones de vecinos, etcétera. Hacemos una recogida de propuestas y mantenemos una relación. Nosotros somos, evidentemente, un ayuntamiento más pequeñito y hacemos un feedback directamente, técnico con proponente. Porque a lo mejor tú haces 5 propuestas y 4 no te entran, pero es que si no sabes que te van a entrar porque el técnico te las va a descartar y tú no lo sabes, oye, si yo supiera que no me entran y lo supiera a tiempo y estuviera dentro de ese proceso donde yo podría presentar alguna que me queda en el tintero, entonces hacemos eso. Se sienta el técnico, se sientan los proponentes, el que quiera. El técnico ya lleva a estudiar las propuestas, oye, esta te entra, esta no te va a entrar. Tú puedes tener en el tintero y puedes presentar otra. Eso es algo que encajamos este año de nuevo y ha funcionado muy bien. Entonces, era lo que decía, todos los años es ir probando, esto me funciona, esto no, voy a añadir esto, y por supuesto demanda de ellos, básicamente. Nosotros aprendemos
a caminar de la mano de ellos, que en realidad son los que saben las necesidades que Y se una nos vez presentan. una vez que está todas esas propuestas que se han cribado por competencias, por presupuesto, por resolución, en definitiva, ¿en qué momento ya se le da el visto bueno y se aprueba? ¿En qué momento, de qué fase y cómo se lleva a cabo esa aprobación? Nosotras tenemos esa feedback también, intentamos durante el proceso, y nosotros trabajamos con una plataforma que es Consul, que es la que en su momento es un software gratuito que la Comunidad de Madrid regaló a toda España, ¿no? A todas las comunidades autónomas, y nosotros tenemos esa plataforma, la hemos ido adaptando a nuestras necesidades. Y cuando cuando nos llega nosotros recibimos el bruto de las propuestas, que la gente las sube a la plataforma, tenemos una cribada previa, ¿no? Digamos, realmente esos criterios están establecidos, que es el interés general, que sea competencia, que en fin, todo este tipo de cosas, intentamos trabajarlas antes, ¿no? Es verdad que siempre viene alguna, pero intentamos trabajar eso antes. Durante el proceso, si es necesario hacer algún cambio, lo que sea, también tenemos es que el que menos lleva en participación ciudadana en la unidad técnica lleva 14 años, entonces ya los colectivos nos conocemos, nos han visto crecer, reproducirnos, nos han visto ya de todas maneras, entonces ya como que tenemos esa relación. Es verdad que ese cribado previo es importante, porque es que si no llega un volumen a los servicios que es imposible, ¿no? Una vez llega ahí, cuando los servicios empiezan a evaluar, nosotros a través de la plataforma derivamos a los distintos evaluadores, hay un evaluador designado por cada servicio, pues le llega al de urbanismo, le llegan las de urbanismo, al de deporte, las de deporte, a lo que sea. Y ahí también seguimos asesorando, informando a los servicios municipales, porque hay técnicos que se creen el proyecto, que lo viven y tal, y hay otro que le cae porque lo dijo el concejal y se acabó. Entonces, claro, imagínate, ese proceso nosotros le ayudamos, estamos ahí, tenemos esa relación directa con los servicios municipales también para esa ayuda. Cuando hay un informe inviable, una propuesta X inviable por lo que sea, las propuestas no pueden ser inviables porque al técnico no le guste, es porque o bien sobrepasan el presupuesto asignado al distrito, o bien no son competencia municipal, que es la carretera del Cabildo o lo que sea, o del Gobierno de Canarias, o por cuestiones técnicas, no se puede. Hay propuestas de la Plaza de la Música, no sé qué es, que debajo hay un parking. Usted no me puede poner una estructura allí, un anfiteatro, porque debajo hay un parking y el peso cae aquello al suelo. Entonces, ese tipo de cosas, cuestiones técnicas. El técnico redacta un informe, 3 líneas, porque tenemos que facilitarle el trabajo a los compañeros. Tampoco les vamos a pedir el libro gordo petete, porque si no la gente no nos lo hace. Es así, tenemos problemas. Cuando es inviable, la gente redacta, los compañeros de los servicios, los responsables, explicando por qué no es viable su proyecto. Y esa respuesta le llega automáticamente vía correo electrónico al proponente. Entonces, digamos, después al proponente lo gestiona, se enfada, nos pregunta, nos llama, no nos llama. Entonces tenemos esa parte de que la plataforma nos ayuda muchísimo en ese sentido. Es un software libre, o sea, es gratis, y ya después cada ayuntamiento lo adapta según su necesidad. Pero eso es importante, porque si nosotros les pedimos a la gente que participe, la gente cumple, participa, es decir, te presenta la propuesta, se lo trabaja, y luego nosotros no le damos el feedback de regreso, o sea, no le explicamos por qué sí, por qué no, ahí tenemos un problema. Entonces, claro, es verdad que eso genera muchísimo, porque a lo mejor la explicación que da el técnico, tenemos técnicos que se lo trabajan y explican, este proyecto no puede porque... Hay otro que dice, esto es imposible de decir porque no sé qué no. Y entonces, claro, el ciudadano ve eso y ¿a quién va a llamar? ¿Al técnico? No, nos llama a nosotras que nos tiene más a mano. Entonces, claro, ese tipo de cosas. Esto es un proceso en que todos aprendemos. Aprendemos la parte técnica, la parte política, la parte ciudadana, y cada vez hay menos problemas de ese tipo. Esa es la guerra, que cada vez hay menos problemas y entran más proyectos. Entonces, claro, estamos como los hámster en las ruedas, corriendo siempre. Pero es verdad que para nosotros, desde la unidad técnica, el proyecto nos enamora, o sea, porque este proyecto que lo tienes que vivir y lo tienes que trabajar porque estás muy en contacto con la gente y realmente recibes cosas que dices tú, oye, que nosotros tenemos la obligación de cumplir y de explicar. Sí. Claro, esto es como
Al hilo de lo que decía, de lo que dices ahora, sí es un proceso dinámico, evidentemente, porque tiene que ir cambiando y adaptarse a las circunstancias. Y demanda también mucha pedagogía, ¿no? Desde el principio, porque te tienes que enfrentar a un ciudadano, hablar con un ciudadano que de pronto no conoce los códigos de la administración, el ámbito competencial, el proyecto. Entonces, es como un feedback permanente entre la administración, los ciudadanos, dentro de la administración, participación ciudadana con los técnicos, con Hacienda, con Economía. O sea, son muchas patas, ¿no? Y ¿cuál es, al hilo de esto, cuáles serían las principales dificultades o obstáculos para implementar los presupuestos participativos en sus municipios? ¿Cuál han detectado ustedes que son cuál es el problema más gordo? Pues... Partiendo de que hay voluntad política, pues si no existe voluntad política. No, eso desde luego desde el principio... Eso se da por descontado. Ha habido voluntad política, eso sí es verdad. Pero nosotros, por ejemplo, al hilo de algo que es muy importante, la mesa de los presupuestos participativos en nuestro municipio está muy presente en los presupuestos participativos, muy presente. Y está... a la hora de las propuestas siempre tiene que haber una equidad. Es decir, que en cada consejo de barrio tiene que haber una obra. Es decir, no se lo lleve todo uno. Es decir, tiene que haber igualdad, una equidad, que todo. Y si, por ejemplo, de las propuestas de un consejo de barrio no sacó los suficientes votos, ¿vale? No se alzó con los votos necesarios, pues se pone una propuesta en un consejo de barrio de la zona que corresponda, porque eso se dejó claro desde el principio. Tiene que haber equidad entre todos. Entonces yo creo que nosotros pues no vemos mayor, ¿entiendes? Lo que surgió al principio, pero como te digo, la mesa de los presupuestos participativos siempre está fiscalizando y está que se lleve en todo momento el control. Yo creo que no, a nosotros no nos ha surgido, yo creo que no, ¿verdad? No, si nos surge algún problema es que vengan a los consejos de barrio. Vienen, exactamente. Que vengan. Y vienen unas veces más, unas veces menos. Es verdad que la gente que ha estado desde el inicio, pues a lo mejor ya llega un momento que digamos que se aburre un poco, entonces ya después nos sentamos Marina y yo, nos estrujamos la cabeza, empezamos a pensar en a qué podemos añadir, porque nos pasó el año pasado. Ya la gente estaba aflojando un poquito y como perdamos cuerda, es que no sirve de nada. Bueno, pues vamos a intentar, vamos a sentarnos, vamos a ver, buscar gente nueva, gente activa, o hablando con las asociaciones, oye, mira, a ver si tiene gente joven, gente que esté más activa, que quiera empezar y bueno, lo conseguimos. Y lo que tú decías, que todas las asociaciones no son activas, todas no son iguales. Está claro que no. Si tienes que siempre estar encima, cuando son las distintas fases, tienes que implicarte mucho, enviar correos a las asociaciones, mire, recordarles, es que tienes que estar, ellos quieren, pero después hay también dejadez. Entonces tú tienes que estar, como técnico, tienes que estar encima, enviarlo. Mire, acuérdense que las propuestas, y lo que decía Maco, nosotros no funciona muy bien. La megafonía. La megafonía no funciona, después también es por barrio, tenemos un señor que va al estilo antiguo, pero no funciona, no funciona mucho. Ya me veo por las palmas con la megafonía. ¿Verdad? No lo descarte. Yo lo no funciona, y algo que decía Marina que es muy importante, nosotros tenemos 3 consejos de barrio, para nosotros es muy importante que todos se vean representados. A lo mejor un consejo, la zona centro, tiene 4 propuestas que entran y la zona de costa, una, pero está representada. Para nosotros eso es verdad que como la zona de costa está un poquito más flojita, pero le damos el impulso y entra, aunque sea una de las propuestas que cuando uno abre el abanico... Un problema que, por ejemplo, lo estaba comentando antes, cuando te entra, por ejemplo, propuestas del Consejo de Barrio de la zona de costa, que te hacen propuestas que no es competencia nuestra, porque es competencia de costa. Entonces, claro, eso fue al principio, la primera edición. Como fueron rechazadas todas sus propuestas porque no era competencia municipal, pues como que se enfadaban. Pues ¿para qué hacemos propuestas si siempre son todas rechazadas? Pero claro, tienes que explicarles, pues mira, que no puede ser porque esto es competencia de costa. Pero bueno, ya después se buscó la manera de que pudiera... Entonces vas compensando y como dice el resto,
es poco a poco. Vas aprendiendo de si este año, pues, el siguiente cambia y intentas llegar a ello. La verdad que vas aprendiendo cada año algo distinto, y lo que comentó Macu, que se reúna porque claro, también hacían propuestas un poco absurdas. Pues ya hemos dicho, tienen que concretar, no puedes decir que se planten más árboles. ¿Dónde? ¿Más árboles dónde? Concreta. Ese concreto, que quiero más árboles en tal sitio, concreta, porque claro, si pones genérico, pues como que no, la gente no. En nuestro caso eso es muy importante, que las propuestas sean concretas. Concretas. Quiero cambiar el alumbrado de la calle tal o la calle cual. O quiero el asfalto de la calle tal, no quiero el asfalto del barrio de Los Barros. ¿Cuántas calles son, señores? Muchísimas. Exacto. No. Hay que Tienen concretar. que ser propuestas muy, muy concretas. Entonces, es verdad que siempre surgen dificultades, pero que bueno que se intentan limar año tras año. Y con respecto al presupuesto que se dirige a este apartado, me imagino que ustedes pelearán con Economía, con Hacienda, con los alcaldes. ¿Cómo se determina? ¿Es un porcentaje del presupuesto municipal, del remanente de tesorería? ¿Cuál es el criterio para determinar el presupuesto que se destina a participación, a la elaboración de estos? En Las Palmas de Gran Canaria, una ciudad de casi 400.000 habitantes, pues no es lo mismo que un municipio con muchos menos habitantes, ¿no? Nosotros, cuando iniciamos este proceso participativo, pusimos en marcha esta herramienta de trabajo en manos de la ciudadanía, lo hicimos con 1,5 millones de euros a repartir entre los 5 distritos. Posteriormente se incrementó a los 2,5 millones y estamos ya en los 3 millones de presupuesto participativo. La lucha la tiene que tener el cargo político del área de participación ciudadana para poder incrementar el importe, pues con el compañero o compañera que lleva el área de Hacienda, ¿no? En donde, dependiendo de las circunstancias, del momento, del presupuesto general, pues podrá incrementarse o no. A mí me hubiese gustado ya llegado a este momento, en haber llegado a los 5 millones de euros para los presupuestos participativos, pero la pandemia ha imposibilitado eso, la situación nos ha llevado a tener que aguantar un poco el tirón y mantener los 3 millones. Esos 3 millones se reparten entre los 5 distritos que tiene Las Palmas de Gran Canaria y hay un sexto apartado que son las propuestas de ámbito que afecta a toda la ciudad. Un poco lo que comentaban antes, ¿no? La parte que va a los distritos está en torno, como decía Elisa, al 500.000 de euros casi por distrito, unos más, otros menos, dependiendo del número de habitantes y la extensión territorial. Y luego hay 500.000 euros que van a aquellos proyectos que se destinan, que se beneficia a toda la ciudad, no un barrio o un distrito concreto, ¿no? ¿Es fácil? No es fácil. Esto es un proceso que no es fácil, ya se ha dicho, es un proceso constantemente vivo, que nos ha llevado a tener que hacer modificaciones en el tiempo. Yo, según llegué, yo llevo de concejal 2 años y medio y cuando llegué analizamos un poco la situación, convocamos a la mesa metodológica y una mesa metodológica de los presupuestos participativos donde interviene la universidad, intervienen colectivos, intervienen técnicos del propio ayuntamiento, ¿vale? Y ahí analizamos la situación y vimos que había una parte del proceso que ralentizaba la ejecución de los proyectos que se aprobaban y era que había que hacer modificación de crédito para que le llegara al servicio el dinero para poder ejecutar. Tal y como están todas las administraciones hoy día, pues el proceso se alargaba y llegaba casi a final de año con la dificultad de poder ejecutar ese proyecto, ¿no? Entre mayor era el proyecto, pues mayor dificultad.
porque había que licitar, había que pasar por el órgano de contratación, el órgano de intervención, posibles devoluciones para aclaración técnica, etcétera, etcétera. Y terminábamos el año y había a lo mejor proyectos que se habían aprobado que todavía estaban pendientes. Pues lo que hicimos es, en la mesa metodológica, aprobar, llevar a la Junta de Gobierno una modificación del proceso por el cual ya una vez, nosotros ahora estamos en el proceso de votación, acaba el próximo día 5. El día 6 o 7 ya tendremos los resultados de esa votación. Inmediatamente que tengamos ese resultado, le enviamos la notificación a la Concejalía de Economía y Hacienda para que sepa a qué servicios tiene que destinar cada uno de la parte del presupuesto que le corresponde para afrontar los proyectos. Vale, vale. O sea que no está como una partida única y de ahí se va sacando, sino dependiendo del área que antes de la necesidad. Antes de esta modificación, los 3 millones iban a la Concejalía de Participación Ciudadana. Ahora, ¿qué es lo que se hace? Una vez se conoce el resultado de la votación, ya sabemos que a vías y obras pues hay que derivarle pues 400.000 euros para que ejecute lo que se ha aprobado. Al servicio de agua, 200.000. Al de parques y jardines, tanto. Y entonces ya cuando se apruebe el presupuesto del próximo año, no tienen que esperar por la modificación de crédito. Ya lo tienen contemplado en su propio presupuesto. Y eso avanza un montón el proceso de ejecución. ¿Y en el caso de los llanos cómo funciona? Igual. Igual. Sí. Nosotros, por ejemplo, la fase de votaciones siempre es en el mes de septiembre. Nosotros, generalmente, salvo este año, solemos aprobar el presupuesto municipal en octubre. Entonces, claro, cuando ya termina esa fase de votación, igual que Las Palmas de Gran Canaria, en 2 o 3 días, ya sabemos qué propuestas entran y las cantidades de cada propuesta. Entonces, eso es lo que hacemos a la incorporación del presupuesto, siempre intentando encajar, por ejemplo, cuando son 250.000 euros como este año, a veces se nos va a 280, 30, 40, 20 y pico mil euros más, y no pasa nada, los afrontamos, porque a veces intentar encajar el presupuesto al hilo es un poco complejo. Pero es verdad que lo hacemos así, facilita. Nosotros muy pocas obras tenemos con licitación que superen los 40.000 euros, y entonces eso también facilita mucho la ejecución de las mismas cositas pequeñas que puedes hacer sobre la marcha, en 1 o 2 meses las tiene más que ejecutadas. En cuanto al control y fiscalización de la ejecución de esos proyectos, de esos presupuestos, ¿quién lo lleva? Evidentemente las asociaciones, ¿no? Que son como especie de unos veedores de la iniciativa, pero internamente la administración tiene su intervención, o sea, funciona como cuando se ejecuta cualquier proyecto municipal, ¿no? Bueno, nosotros en Participación Ciudadana intentamos llevar el control de lo que se va ejecutando, pedimos las certificaciones a cada uno de los servicios de lo que se va ejecutando y vamos publicando en la plataforma que tenemos, decide.laspalmas.es, ahí colgamos todos los proyectos que se van ejecutando y aquellos que tienen incluso alguna incidencia, pues que no se pueda ejecutar por alguna incidencia que ha ocurrido en ese momento, pues para que sean conocedores la ciudadanía vayan revisando un poco cómo se va ejecutando. Pero aparte de eso, hay un compromiso de gobierno que se viene a partir de una petición que se hace en las juntas de distrito, de que en cada junta de distrito que se celebra cada 2 meses entregamos también el listado de ejecución de los diferentes proyectos, con lo cual la ejecución la conoce no solamente la ciudadanía, sino los partidos políticos presentes en el ayuntamiento, de gobierno y oposición, y que esté al alcance de todos, ¿no? No sé si quiere apuntar. Nosotros tenemos 2 cuellos de botella importantes en el tema de los presupuestos participativos. El primero es el que acaba de comentar el concejal con el tema de la parte económica, porque los primeros años intentamos ejecutar en el año en curso.
cosa errónea porque es imposible ejecutar en el año en curso cuando los proyectos son de 100 y pico mil euros, 200 y pico mil euros, 300 y pico mil euros. Es imposible porque tiene que pasar a licitación y eso implica un proceso que es muy, muy largo. Tiene que salir a concurso, tienen que presentarse las ofertas, tienen que ir a contratación, tienen que ir a intervención. Y contratación e intervención es como un agujero negro en el ayuntamiento que ahí entra la materia y no se sabe para dónde sale. Entonces, ese agujero negro lo solventamos poniendo el proceso cada 2 años. Es decir, nosotros trabajamos este año y se van a ejecutar en el año que viene. De hecho, este año estamos planteándonos incluso ampliarlo un año más. Es decir, trabajar el año que viene, del 2000, también es verdad porque es año electoral y en el año electoral no podemos hacer votaciones de presupuestos participativos. Eso también ténganlo en cuenta los ayuntamientos y la ciudadanía, que sepan que ese año, el año electoral, 6 meses antes no se puede celebrar ningún tipo de votación ni estar trabajando este tipo de cosas. Entonces estamos pensando, planteándonos incluso, trabajar cada 2 años, es decir, trabajar el año que viene los presupuestos participativos que se ejecuten en 2024. O sea, tela. Entonces estamos ahí estamos en esa guerra ahora mismo. Y tenemos otro cuello de botella, yo cuando digo no tengo dificultades, a mí se me salen las lágrimas. Es decir, tenemos dificultades porque, claro, ustedes imagínense, aparte de eso, de la parte económica que es complicada, ¿no? Mover un elefante, un dinosaurio un poco grande. El problema que tenemos es que está el señor de Vías y Obras en su despacho con 20.000 expedientes así, de repente le llegan 150 obras. Entonces me llama y dice, mira Elisa, ¿tu madre bien? Y yo, sí. Entonces, entiendan que es que al final los servicios municipales también se ven saturados. Y hay momentos en que se nos alarga muchísimo la evaluación de los proyectos. Y eso también nos tiene todo el día con la soga al cuello. Porque al final, si no se evalúan los proyectos a tiempo, es complicado explicarle al ciudadano que no tienes proyecto, su proyecto no está evaluado, tiene que haber un compromiso político de que ese proyecto va a ir al año que viene o no, pero eso no lo puedo decir yo, que soy el técnico, lo tiene que decir la parte política. Entonces, claro, esa parte de ese engranaje, porque es verdad que hay dentro del ayuntamiento, los técnicos municipales se lo trabajan, o sea, no, y hay voluntad política, o sea, es que es una cosa... Pero es que a veces no es ni la voluntad, que no solo la voluntad política es suficiente, ni el técnico que nos quiere, dice, ay, las chiquillas de participación, las pobres, vamos a evaluarle los proyectos. No, es que al final es un montón de trabajo que hay que tirar para adelante, o sea, y darle una contestación a la ciudadanía. Pero es que ustedes entiendan 700 y pico propuestas de un macanazo y que le llegan a un servicio como están los ayuntamientos, que no es que estemos llenos de personal, que yo no quiero transmitir un mensaje negativo, que para nada, ¿vale? Que es un proyecto maravilloso y que yo, vamos, a muerte con los presupuestos participativos, pero reconozco que detrás tiene que haber un movimiento asociativo, que eso es responsabilidad de ustedes, potente y organizado, que nos podemos llevar mejor o peor, pero que ustedes tienen que trabajarlo. También tiene que estar alineados los servicios municipales, la maquinaria, y eso... que se alineen todos los astros, a veces pasa y a veces no. Porque ¿vale? tú hablas de técnicos, técnicos, arquitectos, ingenieros, pero la parte jurídica también es importante. Claro, es que... Pero al final, aquí no todo es sota, caballo y rey, por ejemplo. Si a mí nos llega un proyecto que es competencia del Cabildo, aquí no hay más nada que hablar. Ya. Pero cuando el proyecto no es competencia del Cabildo, lo tiene que hacer urbanismo, está todo ok, está todo estupendo, te pasamos el dinero, tienes 200.000 euros más y no le da tiempo a urbanismo a ejecutar, ¿qué pasa? Entonces van, claro, los proyectos y la gente, ustedes tienen que asumir, nosotros también lo hemos trabajado con la ciudadanía y lo tiene que entender, que es que no es hacer así y levanta un pabellón. Esto lleva una serie de trámites que en un año no dan. Y que los servicios están como están, ¿vale? Entonces, esa parte, y hay voluntad política, porque si encima no hubiese voluntad política, entonces aquí apágalo y vamos. Pero es que hay voluntad política, pero es que la maquinaria es la que es. Entonces, yo animo a todos los ayuntamientos a llevarlo a cabo, pero sean conscientes del trabajo que hay detrás y de lo que supone. Pero luego, vamos a ver, proyectos el colegio, ves a los chiquillos pintando un graffiti o cuando fueron los del parque inclusivo que fuiste, unos columpios para niños con discapacidad. Mira, nada más que por eso vale la pena los proyectos, que le pongan las alcantarillas a alguien, cuando le pongan las alcantarillas en un barrio, vamos a ver, es que eso no tiene precio. Y lo ha dicho un vecino,
No ha venido el técnico que llega allí porque los técnicos llegamos como los paracaidistas, ¿no? Lo ha dicho el vecino, mira esto, o ponme un banco aquí porque la sombra del árbol me cae y el sol me da de allá y aquí me gusta más. Eso no tiene precio, pero lleva un proceso. Bueno, al principio de este coloquio habíamos dicho que iban a ser unas jornadas bastante productivas. De momento lo han sido, y digo de momento porque esta es solo la primera parte. Ahora los técnicos y los políticos que nos acompañan interactuarán con ustedes, harán un taller de forma más directa, y ya el área de participación ciudadana tiene una mecánica para desarrollar esta segunda parte. Pero antes vamos a dar un turno de palabra por si alguien de ustedes quiere trasladarle una inquietud a ellos, que sea muy concreta, por favor. Y nada, el micrófono está abierto, ¿no? Si alguien se anima. Un momentico para escucharte mejor con el micrófono. ¿Qué tal? Buenas tardes. Se hacen propuestas, no sé si lo he entendido bien, anualmente, pero no se llevan a cabo, digamos, en el año, ¿no? O sea, se llevan a cabo a lo largo de 2 años, en el caso de Las Palmas. ¿En los Llanos de Aridane es igual? ¿Los procesos son los mismos periodos? Por ejemplo, ¿se proponen cada año también? ¿O? En el año no, porque nosotros terminamos la fase de votaciones generalmente a finales de septiembre, a principios de octubre, cuando ya tenemos esas propuestas ya marcadas. No da tiempo. No da tiempo primero porque no tenemos dinero. El dinero se incorpora en el presupuesto del año siguiente. Claro, pero se desarrolla el proyecto en el año siguiente y vuelven a salir propuestas en ese año. Cada año tenemos propuestas. O sea, el proceso es anual. Es verdad que hay propuestas que en cuanto nos entra en vigor el presupuesto, a lo mejor en febrero, principio de febrero nos entra en vigor el presupuesto, y hay propuestas como, por ejemplo, este año un barrio, una asociación de vecinos que nos pedía un ordenador, unas estanterías, un poco para equipar una de las salas. Eso lo haces en menos de un mes, porque eso son 10.000 euros, por ponerte un ejemplo, y lo compras sobre la marcha. Entonces, esas propuestas salen muy fáciles. Pues hay propuestas que son un poquito más lentas, es lo que ellos decían. Hay propuestas que, como lleven a licitación, nosotros pocas propuestas sacamos a licitación, salvo esas obras grandes que se nos van de los presupuestos participativos y los incorporamos al presupuesto municipal, que generalmente las pocas que hemos tenido han sido así. Es difícil ejecutarlas en el año, porque es que el procedimiento, desgraciadamente, es lentísimo. Es decir, para concluir, todo el proceso que hemos estado hablando, la fase de propuestas, todo eso sería, por ejemplo, para los presupuestos, es decir, del año que viene. ¿Me entiendes? Okay. Hacemos todo y son propuestas que se van a ejecutar en el presupuesto del año que viene. Y esas propuestas sí se hacen cada año, aunque haya proyectos que no se hayan finalizado. Normalmente nosotros intentamos. Y convocar votaciones y propuestas. Sí, después hay cosas, por ejemplo, nosotros que teníamos, una de las propuestas era un parque inclusivo y adaptado. El técnico la valoró, la propuesta, en 29.000 euros, y nosotros, como grupo de gobierno, consideramos que el municipio de Los Llanos merecía tener un parque inclusivo y adaptado mucho mayor y mucho mejor. Entonces, el proyecto que tenemos son casi 200.000 euros. Nosotros, evidentemente, no lo podemos sacar de los presupuestos participativos. Si tenemos un año en 300 o un año en 250.000 euros, tenemos que hacer esa incorporación en el presupuesto general del ayuntamiento para el año siguiente. Es verdad que es un proyecto que estaba desde el año pasado, que teníamos que tener para este año, pero desgraciadamente también hay propuestas. Vivimos con un volcán que nos ha retrasado. Hay propuestas que son, por ejemplo, dotar de ordenadores la sala de estudio. Eso va sobre la marcha, eso ya se hizo inmediatamente, pues que es fácil. O dotar de herramientas para el carnaval, por ejemplo, una asociación, pues básico. Pero ya cuando son obras, normalmente sí hemos cumplido, ¿verdad? Siempre dentro del año, siempre te queda algo. Una gran diferencia con Las Palmas de Gran Canaria. Nosotros tenemos 300.000, ellos tienen 3 millones. Ellos no tienen propuestas de 10.000 euros. Alguna. Sí. Nosotras normalmente manejamos propuestas inferiores a los 40.000. Y también es porque después le pedimos a los vecinos, si queremos agilizar las cosas, tienen que ser cuantías un poquito pequeñas para no tener que irnos a licitar.
Evidentemente hay cosas que no, que hay que licitarlas porque los parques infantiles, salvo algunos pequeñines que hemos puesto y nos ha llevado la lava, los otros mayores, evidentemente, necesitan dotarse de un presupuesto un poco mayor y eso es lo que te retrasa un poco. De todas formas, la ciudadanía te lo recuerda, ¿eh? En los consejos de barrio te recuerda, mira, que no has hecho tal cosa, te lo recuerda. Y si no lo hacemos no es por falta de voluntad, sino porque a veces pues la administración es lenta y de un despacho al otro las cosas... Y luego respecto al presupuesto que se invierte en participación ciudadana, ¿es un porcentaje respecto a los presupuestos generales o cómo se estima esto? Nosotros, por ejemplo, mira, empezamos en el año 2018, incorporábamos en el año 2019, que era el año a ejecutar, 150.000 euros del capítulo 6. El porcentaje del capítulo 6 que nosotros teníamos que retener era el 7,5%. No retenemos un porcentaje equitativo todos los años, pues vamos a sacar del capítulo 6 el 10%, el 15%, ¿no? Intentamos ver qué presupuesto de los Llanos de Aridane maneja un presupuesto de unos 22 millones de euros anuales. Pues intentamos un poco encajar pues unos años más, unos años menos, dependiendo de pues, también las obras que queremos ejecutar de fondos propios. Pero normalmente oscilamos entre los 150 y los 300.000 euros. Si hay otra persona que quiere hacer alguna pregunta. Bueno, muchas gracias por todo lo que nos han enseñado hoy por la tarde y lo que nos queda en el próximo taller, pero la verdad es que tengo 5 preguntas, voy a hacer 2 si da tiempo. ¿Cómo se presentan los proyectos? Es decir, por la sede electrónica, voy al área y dejo 3 folios, de múltiples maneras, es decir, como, bueno, hablamos de esto de la brecha digital, que también las asociaciones de mayores presentan y que en muchos casos no tenían conocimientos informáticos, es decir, ¿cómo presento yo mi propuesta? Esa sería una. Y la otra, ¿cómo la voto? O sea, ¿cómo la voto? ¿Hay urnas como en las elecciones? O... Bueno, muchas gracias. Bien, la presentación de propuestas, que en nuestro caso, creo que en La Palmada puede ser igual, se tiene que realizar a través de la plataforma, en donde hay que poner con detalle qué es lo que se está proponiendo. Entre más detalles, mucho mejor para el técnico que tiene que evaluar. Entonces, si puedes aportar fotografía, aporta fotografías. Si quieres aportar un documento anexo explicativo o lo que sea, lo puedes aportar, un plano o lo que sea, ¿vale? Se puede hacer a través de la plataforma. Hay ya ciudadanos, asociaciones y ciudadanos que se han especializado tanto que a veces nos llegan proyectos que dices esto viene de un gabinete de arquitectura, ¿vale? De algún profesional en la materia, que en algún caso ocurre, pero también la ciudadanía aporta su propuesta con bastante detalle. Han aprendido en estas 4 ediciones a lo largo del tiempo a presentar las propuestas. Y a nosotros también nos llegan propuestas pequeñas y había un tema que casi se nos olvidaba y es que hay propuestas que el servicio entiende que la puede asumir con su propio presupuesto sin que llegue a votación. Entonces dice, pues oye, me están pidiendo el arreglo de la acera, por ejemplo. Pues eso lo puedo asumir yo como servicio con mi contrato de mantenimiento y puedo solucionar eso sobre la marcha. No hay que esperar a poner en marcha el proceso de los presupuestos participativos al año siguiente. No, ya lo puedes, desde que tengas noticia de ello, lo puedes llevar a ejecución, ¿vale? Que era algo que se nos había un poco olvidado. Y ocurre con muchos servicios que asumen eso y bueno, lo que no se puede hacer sobre la marcha, pero se va teniendo en cuenta para llevarlo a cabo porque ha sido asumido por el propio servicio. Nosotros el primer año podían presentar las propuestas por escrito, hicimos una ficha muy sencilla, podían presentar las propuestas por registro general y también en la plataforma.
al final era un poco locura, porque al final es un soporte papel, tienes que estar mirando, la gente a veces lo rellenaba a mano, las letras, estudiamos egipcio el día ese, un montón de situaciones. Entonces ya el siguiente año lo hicimos solo telemática, porque además las asociaciones, por la normativa del Gobierno de Canarias, tuvieron que hacerse el certificado digital de personas jurídicas para presentar todo por la administración electrónica. Con lo cual, todo esto, nosotras apostamos también por darles formación, hicimos cursos, talleres para sacarse el certificado digital de personas jurídicas, para darle formación básica digital a los colectivos y a los no colectivos para que se manejaran mejor. En este caso, ahora mismo, nosotros lo que queremos es que la gente... ¿Cuál es nuestro objetivo? Que la gente presente propuestas. Entonces, se lo intentamos facilitar lo más posible. La plataforma tiene quien lo presenta, el título, lo que es, o sea, que nos explique qué es, puedes añadir fotos, lo que es concejal, puedes añadir texto, puedes añadir lo que quieras. El ciudadano no tiene por qué saber qué es capítulo 6, qué es capítulo 2, porque no tiene por qué saberlo. No se lo pedimos, tampoco le pedimos una estimación económica, porque tampoco tiene por qué tener los conocimientos suficientes como para saber cuánta estimación. Sí le pedimos que nos diga dónde, aún así a veces no lo ponen, tienes que llamar. O sea, le hemos hecho una ficha que tiene que ir rellenando simplemente, poniendo esos datos y ya luego, con darle a la plataforma, pues aparece. Y hasta ahí se ve y la ve todo el mundo. Entonces, un poco esa es la dinámica. Nosotros online, estos años ha sido... Y hemos adaptado la plataforma para hacerlo lo más sencilla posible y lo más intuitiva posible. Acompañado, eso sí, de formación a la gente para que ayudarle. Nosotros estamos, durante ese tiempo de la presentación de propuestas, allá vamos con el portátil, la wifi y nos sentamos donde haga falta para ayudarles a presentar los proyectos. Y la segunda parte de la inquietud sobre la forma de votación, si es por urnas, online o qué. La forma de votación. El primer año lo hicimos presencial y online. Tuvimos que contratar a una empresa también que nos echara una mano a recogida de votos, porque la brecha digital, todos sabemos que no todo el mundo tiene acceso ni a ordenadores, ni a la forma, ¿no? Pues nada, ahí en el segundo año no hubo votación porque fue tema electoral, no se pudo votar, se eligieron los proyectos en los consejos de distrito, ahí no hubo votación. Y el tercer año, por el COVID, no se pudo hacer presencial, pero sí se hizo online. Pero ahí la gente nos dio, es que no podemos votar, que... Normal, porque a la gente le gusta, aunque sepan votar online, se vienen al barrio a votar presencial. Pues este año estamos ahora mismo en fase de votación online y presencial. Lo que no ponemos es urna. Nosotras nos vamos con el portátil, la wifi, los proyectos los plastificamos, se los ponemos todos los proyectos, todos los distritos, los de ciudad. Vamos con un despliegue, nos sentamos en las mesas, las asociaciones donde nos cuadra, nos hemos visto en una plaza, nos hemos visto en el bar del barrio porque va allí todo el mundo. Nos sentamos, viene el señor o la señora con el DNI, mira que no puedo, que no me doy de alta, que no sé qué. Nosotros, la plataforma está vinculada al padrón, porque para presentar proyectos no hay ningún problema, pero para votar sí tienes que estar empadronado y tener más de 16 años. Pues la plataforma vincula al padrón, te verifica que tú efectivamente estás empadronado y tienes más de 16 años, ejercitas tu voto, ahí le pones el ordenador, ya persona. Muchas veces las asociaciones ya les imprimen el papelito con las propuestas que tienen que venir y vienen con, bien, yo quiero votar esto. Bueno, lo que usted diga. Le vota y ya está. Le generas tiene un usuario y contraseña y esa persona y ese voto queda registrado. No se puede dar el que una persona vote presencial y vote luego en su casa. No, eso no se va a dar. Puede hacerlo, pero es el mismo voto. No va a contar como uno. No vamos a hacer trampas al solitario porque eso es absurdo. El sistema está, la plataforma te permite hacerlo. Pero ahora mismo estamos en esa fase. 16. En el caso de Las Palmas, desde los 16, y una cuestión importante es que cuando un colectivo presenta alguna propuesta, ese colectivo se mueve para conseguir el máximo de votos. Puede hacer su propia campaña, bien en redes, bien acudiendo a los barrios, bien haciendo lo que hizo nuestro Ramón de los Tarajales, que se gastó más de 200 euros en fotocopiar las propuestas que quería que le votaran los vecinos. En fin,
Ya luego está en cada colectivo, en cada persona que presente el proyecto, en hacerse visible y buscar el apoyo para la propuesta que ha presentado. Y eso, que quieras o no, al final crea ese vínculo de las asociaciones, ¿no? Con los vecinos, de, oye, apóyame con esto, con esta propuesta que es beneficiosa para el barrio o para la ciudad, en nuestro caso, que tenemos ese portal. Y nosotros antes, que no lo comenté, nosotros tenemos proyectos del 2018 y 19, que están pendientes de ejecución, pero están en licitación, porque se nos va el año económico y se lo explicas a la gente y la gente a veces te lo entiende, otras veces no. Entonces, claro, pero es que es complicado proyectos de 200.000 euros ejecutarlo, es que es complicado. Bueno, yo creo que terminamos esta primera parte y agradecemos. Hay una pregunta, por favor. Hola, buenas tardes. Mi pregunta va un poco más relacionada a la actualidad en La Palma y es si la llegada del volcán ha interferido mucho en la realización y o presentación de esos proyectos en los presupuestos participativos, ya sumados a la pandemia de la que venimos. Desgraciadamente sí. Nosotros tenemos una obra pendiente que era un parque biosaludable en una zona que, bueno, que lleva mucho retraso, es una propuesta del primer año, pero claro, a veces se solapan con otros órganos que están por encima. Entonces, el Gobierno de Canarias estaba ejecutando una carretera de Fuencaliente y, bueno, el parque ese estaba en esa zona. Estábamos esperando a que el Gobierno de Canarias terminara de ejecutar por lo menos ese tramo para nosotros saber exactamente dónde íbamos a encajar. Desgraciadamente no tenemos carretera ni tenemos parque que ejecutar. Teníamos pendiente otro parque que era una obra este año que ya estaba en contratación, era simplemente ponerle el caucho y sombra que nos pedían porque era un parque que se había puesto nuevo hacía relativamente muy poco tiempo. Tampoco existe, no la tenemos que ejecutar. Es que hay un barrio literalmente que ha desaparecido, que todas aquellas obras que podían proponerse no van a existir nunca más. Y sí, por supuesto, paralizamos porque nosotros la fase de votación era todo el mes de septiembre completo. El volcán apareció en nuestras vidas el 19 de septiembre. Aún así, los primeros días yo creo que no teníamos mucha cabeza para estar centrados, evidentemente, en nada y mucho menos en los presupuestos participativos, hasta que nos dimos cuenta de que estamos en fase de votaciones y las asociaciones de vecinos muy activas, preocupadas de si vamos a ampliar el palazo. Nosotros estábamos como, ¿en qué mundo paralelo vivimos? Nos estamos quedando sin casa, sin cultivo y sin nada y paralizamos el proceso en la fase de votación. Como dijimos antes, era el año que mejor íbamos encaminados, con 100 propuestas. No llegaban a 40 las que habían pasado la primera criba del técnico municipal. No sé en qué número de votos llevábamos, pero está paralizado porque el presupuesto que tenemos municipal para el año 2022, este año, desgraciadamente, los presupuestos participativos no tienen cabida. Yo puedo entender que alguna cosa pequeña podamos hacer, pero todos nuestros esfuerzos y todo el dinero, yo que llevo 5 áreas, no tengo dinero. O sea, yo he cancelado todos mis RC, todas mis cosas iban evidentemente para ayudas de emergencia de los servicios sociales. O sea que me da pena, lo decía antes, si un año lo paras, cuesta arrancar. Estamos viviendo en una de las peores crisis a nivel no solo insular, muy compleja, la ciudadanía lo va a entender, por supuesto. Yo creo que si hiciéramos otra cosa también nos daban palos, porque la reconstrucción va a ser muy difícil y muy lenta. Pero yo con lo que adoro mi área, o esta área en concreto, tengo 2 técnicos espectaculares, Marina y Juan Antonio Padrón. Está claro que sin ellos yo no podría seguir adelante. Yo no voy a tirar la toalla con los presupuestos participativos. Espero que antes de que acabe la legislatura podamos retomar por lo menos aquellas obras
aquellos barrios que siguen existiendo y podamos encajar, está claro que sí. Para nosotros es un compromiso importantísimo. Esto lo inició la alcaldesa 2018. En el 2018, era un compromiso y sigue siendo para ella un compromiso muy firme con sus vecinos. Y no me gusta la frase de más fuertes que el volcán, de verdad, estamos cansadísimos de esa frase, pero está claro que el volcán no nos va a mermar ni en el esfuerzo, ni en el trabajo que tenemos que seguir y, por supuesto, con la participación ciudadana que para nosotros es tan importante y, sobre todo, con aquellos barrios, aquellas asociaciones de vecinos que ya no tienen nada. Entonces, pues sí, se nos ha quedado todo por detrás. Pues nada. Pues gracias a la delegación de la Isla de La Palma que nos ha acompañado y a la delegación de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Yo creo que el contar su experiencia perdón, ha sido muy positivo. Ha sido una tarde de aprendizaje que no ha terminado aquí. Ustedes seguirán con las asociaciones de Yaiza. Ellos expondrán sus inquietudes y ustedes responderán de acuerdo a la experiencia. De verdad, en nombre del alcalde Óscar Noda, del ayuntamiento y el mío propio, les doy las gracias de corazón por todas las aportaciones que seguramente nos servirán para el tejido asociativo, pero para la vida personal y la vida misma. Gracias. A ustedes.